Bien, que el Señor bendiga en esta mañana del martes 21 de mayo del año 2024. Es una gran bendición el cual el Señor nos permite estar una vez más para poder compartir nuestro tiempo con Dios, el cual lo traemos siempre en el primer libro de Reyes, en su capítulo 19, versículos del 11 al 21, el cual tenemos como tema una nueva misión. Dice la palabra del Señor. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, y Jehová le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehoala, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? El último, el 21, y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos trae en esta mañana. En el versículo 11 y 12, vemos cómo Dios se muestra a sí mismo al profeta Elías. Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios sabía lo que el deprimido y desalentado Elías necesitaba, pues Elías necesitaba un encuentro personal con Dios. He aquí Jehová que pasaba. Dios trajo su presencia ante Elías, pero primero quiso mostrarle algo a Elías para ver si Elías reconocía o a ver dónde escuchaba la voz de Dios. Pero Dios no estaba en estas primeras manifestaciones que le dio Elías. Envió un viento, dice su palabra, pero el Señor no estaba en el viento. Luego envió un terremoto, pero no estaba tampoco en el terremoto. Luego un fuego, pero tampoco se encontraba en el fuego. Elías probablemente solo buscaba a Dios a través de estas manifestaciones. Dios algunas veces aparece de tales maneras que nosotros a veces no la entendemos y no nos damos cuenta cuando Dios hace las cosas y nosotros ni idea que Dios está ahí. Porque a veces nosotros queremos que Dios se muestre donde nosotros lo queremos ver, y no es así. Pero Dios hace las cosas, hermanos, en silencio, callado, sin hacer ruido. Muestra su bondad, pero el Señor no exagera cuando Él hace las
obras. No es como nosotros los seres humanos que queremos hacer algo y lo hacemos con aquella gran bulla para que todos se den cuenta las obras que estamos haciendo. Dios no es así. Pero dice su palabra que tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Este último fenómeno era marcado hacia las previas manifestaciones que Dios ya había enviado. Dios en realidad se encontró con Elías en el callado silbido. Él escuchó una voz en el lugar de donde se encontraba. Pero dice que del terremoto que antes se había ido, Elías pensó que ahí lo había escuchado. Pero no. El silbo apacible de Dios, hablando al corazón humano, es en realidad más poderosa que las demostraciones del poder y del juicio de Dios. Del versículo 13 al 15, después del ministerio, Dios le da a Elías trabajo para hacer. Elías cubrió su rostro con su manto cuando él sintió que Dios estaba presente en el silbido apacible, de una manera en la cual Dios no estaba en los primeros lugares. Elías pensó que ahí lo iba a encontrar, porque él aquí dice que en este silbido él sintió la presencia especial de Dios. Ahí reconoció que el Señor sí estaba con él en ese lugar. Inmediatamente Elías se humilló a sí mismo. Cuando cubrió su rostro, Dios le hizo una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios le hizo la misma pregunta como se la había hecho ya antes en los versículos anteriores. Sabemos que el Señor ya sabía por qué Elías andaba huyendo. Él tenía miedo porque ya habían matado a todos los profetas de ese lugar y solamente faltaba él. Y él andaba huyendo porque él sentía que a él también le iban a quitar la vida. Aquí había algo útil para Elías en esta pregunta y el proceso de la respuesta. Dios le dio algo que hacer a Elías. Le dice, ve, vuélvete por tu camino y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y él necesitaba seguir con lo que Dios quería que hiciera, porque ya había ido con angustia y temor a ese lugar y ahora regresa con majestad que le pertenece y ya no tiene miedo porque él ya había hablado con Dios y la presencia de Dios le dio ese poder a Elías para que regresara y pudiera ungir a estos hombres. Luego en el versículo del 16 al 18 encontramos más seguridad para este profeta Elías. Dios tenía más trabajo para Elías. Tenía que ungir a Jehú, hijo de Nimsi. Él también mostraría la elección de Dios sobre Jehú para ser el rey de Israel. Y sabemos que en ese lugar se encontraba también el corrupto Acab y Jezabel. Y Dios quería que un rey llegara y también pusiera en su lugar a estas dos personas. Luego le dice que tienes que ungir a Eliseo en lugar tuyo, para que sea profeta en tu lugar. Y aquí vemos que Dios le da a Elías un amigo y un sucesor. Porque Dios le dice, nadie escapará de mi espada. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú, hijo de Nimsi, lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo terminará de matar. O sea que no tenían que dejar pasar a nadie de los enemigos, sino que todos tenían que ser muertos. Si no lo matabas a él, tenía que ser Jehú, y si no era Jehú, Eliseo tenía que cumplir con este mandamiento de Dios, que no tenían que dejar a ninguno vivo, sino que todos tenían que morir a espada. Y ya en el 19 al 20, al 21, encontramos el llamamiento de Eliseo. Elías, pasando por delante de Eliseo, le echó el manto, el cual era el símbolo de autoridad profética de Elías.
Jehová te llamó para que te unas en mi trabajo como profeta. Sabemos que Elías hizo lo que Dios le mandó, porque él ungió a Hazael por rey de Siria, ungió a Jehú, hijo de Nimsi, por rey de Israel, y también ungió con su manto a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Después de que Elías hizo su trabajo, pues Eliseo no se apartaba de él, siempre anduvo con él aprendiendo de todo lo que él hacía en la obra del Señor. Y este hombre aprendió bastante, porque después de que Elías, el Señor se lo llevara, él tomó su lugar y él también hizo muchos milagros a través del poder de Dios. Hermanos, esto fue lo que pudimos ver hoy martes, esperando que el Señor les bendiga. Pasen un excelente día. Bendiciones.